Reencuentro en el vórtice, por Mercurio. Capítulo 10. Este fortuito giro del destino. Había sido un día frenético para Flammy Hamilton, pero ella ya estaba habituada al trabajo duro del hospital ambulante. Miles de heridos habían recibido atención médica durante los 2 días que la batalla había durado. Sin embargo, aún más hombres estaban esperando su turno para recibir los primeros auxilios, luchando entre tanto por sus vidas. Flammy estaba exhausta, pero tenía aún una última tarea que cumplir antes de que su turno terminase. Debía colocar etiquetas en 150 pacientes que estaban en la lista de casos delicados. Tan pronto como llegase el tren, aquellos hombres serían enviados a diferentes hospitales en Château-Thierry y París. La joven morena tomó la caja con etiquetas y un cuaderno con la lista de cada paciente que sería enviado aquella misma tarde. Era un trabajo de rutina, pero Flammy estaba consciente de la importancia de aquella simple tarea. Cualquier error podría tener consecuencias mortales si el paciente era enviado al hospital equivocado. La joven empezó el trabajo con su eficiencia característica. No veía directamente los rostros de los hombres. En lugar de ello, solamente echaba una ojeada a los nombres de las etiquetas y a los detalles del reporte médico. En tales situaciones, una enfermera no podía darse el lujo de tratar a los pacientes de manera muy personal, o no sería capaz de resistir la experiencia. Bueno, tal vez solamente una enfermera que Flammy conocía bien era capaz de enfrentar el desgaste emocional de involucrarse con sus pacientes, especialmente cuando estos morían a cada segundo. Pero Flammy no era esa clase de heroína de la medicina, y prefería simplemente mantenerse en la seguridad de su trato frío e impersonal. A pesar de sus estrictos principios, ella no podía evitar que el corazón se le contrajera de vez en cuando al acercarse a un paciente y darse cuenta de que el caso no tenía remedio. En muy raras ocasiones, la joven levantaba la vista para mirar a los ojos del paciente. Flammy se encontraba justo enfrente de un soldado con 3 heridas de bala. La joven enfermera no requirió mucho tiempo para darse cuenta de que el hombre probablemente no sobreviviría. Una de las balas había penetrado a través de las costillas, y era probable que estuviese moviéndose hacia el corazón. Ella había visto cómo en este tipo de casos, frecuentemente el paciente no llegaba a tiempo al hospital, sino que solía morir en el camino. Fue entonces cuando, como si hubiese sido movida por una fuerza extraña, la joven levantó la mirada y vio al hombre. Flammy Hamilton nunca olvidaba una cara, y aun cuando el hombre estaba transfigurado por el polvo, lodo y sangre que tenía sobre todo el cuerpo, ella inmediatamente lo reconoció. «Cielo santo», pensó. «Mi pobre Candy, qué cruel es la vida contigo». Flammy observó los nombres del soldado y del hospital a donde el paciente había sido asignado. Terrence G. Granchester, Hospital de San Honore, rezaba la etiqueta. La joven era sin duda la enfermera más eficiente del mundo. Sabía bien cómo hacer su trabajo y nunca cuestionaba el juicio de sus superiores, pero ese día, en contra de sus más caros principios éticos y profesionales, Flammy Hamilton hizo algo que nunca pensó llegar a hacer. Cambió la etiqueta y escribió en una nueva Hospital St. Jacques. Puede que él no se merezca esta oportunidad, pensó Flammy. Sin embargo, Candice se la merece. Y acto seguido, la joven continuó su trabajo con paso calculado. Aún tengo que colocar las etiquetas de 76 pacientes más, se dijo a sí misma. Si bien Flammy estaba trabajando dura y sostenidamente en el hospital ambulante, Candy no estaba menos ocupada en París. Se estaban recibiendo nuevos pacientes cada hora, y los quirófanos no eran suficientes para afrontar el número de operaciones que tenían que realizarse una tras otra. Candy no había estado asistiendo en cirugía por unas 5 horas hasta entonces, y era solo el comienzo de un largo turno de 12 horas, quizá más. «Candy, hay un nuevo paciente en el quirófano contiguo», ordenó Ives, cuyos ojos grises estaban irritados por el gran cansancio, producto de un trabajo largo y forzado. 3 balas
una cerca del pulmón derecho, la segunda cerca del corazón y la tercera en la pierna derecha. Necesito que laves las heridas y lo prepares para cirugía inmediatamente. Podríamos perderlo si no sacamos esas balas de inmediato. Correcto, contestó la joven, con voz inexpresiva, y enseguida se dio la vuelta, dirigiéndose hacia el lugar donde yacía el paciente. Desde la mañana, Candy había estado actuando como si estuviese en otro mundo. Sus movimientos eran automáticos, su sonrisa parecía desvanecerse, y sus ojos estaban ensombrecidos. Pero todo el mundo estaba tan ocupado que el inusual estado de ánimo de la joven pasó desapercibido en medio del agitado frenesí de aquel día. La joven no podía deshacerse de la espantosa sensación que le había dejado la pesadilla de la noche anterior. Era una clase de inconfesable vacío, un callado horror dentro del alma. Y a pesar de toda esa negrura, Candy sabía que su deber no podía esperar hasta que ella se sintiese mejor. Así que continuó trabajando, como siempre, mientras internamente luchaba por controlar sus inexplicables temores. Candy entró al cuarto, donde un cuerpo inconsciente la esperaba. Tomó una bandeja con agua y jabón en la mano y unas tijeras en la otra, poniéndolas luego en la mesa cercana de la camilla. Acto seguido, la joven volvió el rostro y comprendió en una sola fracción de segundo las razones de su pesadilla. Lo que pasó en el corazón de Candy en aquel breve instante estaba más allá de sus miedos más aterradores. Había estado trabajando como enfermera militar por 1 año, y en ese tiempo había soportado con estoicismo los más sangrientos espectáculos de cuerpos mutilados y quemados, pero a pesar de todo el horror que había presenciado, sus piernas nunca habían temblado, su mano nunca había flaqueado, ni siquiera una vez. Sin embargo, cuando Candy reconoció que el hombre que yacía inconsciente frente de ella, mientras su torso sangraba copiosamente a pesar de los vendajes, era Terrance Granchester, ella sintió que el mundo entero había llegado a su fin. Candy creyó desmayarse, al tiempo que una voz interna le decía: «Esto no puede ser cierto». La joven se llevó una mano a la boca, mientras sentía cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Dentro de ella, un pungente dolor cercenaba su corazón, con la fuerza más pujante que ella jamás había tenido que soportar. «No puedo hacer esto», se dijo dando un paso hacia atrás y dejando las tijeras sobre la mesa. Pero antes de que pudiese hacer otro movimiento, una ronca voz femenina sonó en su memoria. «Olvida que eres mujer, ahora eres una enfermera. Recuérdalo bien, torpe», le dijo la voz de Mary Jane, resonando en su mente. «Hay un trabajo que hacer. No me hagas pensar que solamente malgasté mi tiempo enseñándote. Ahora toma esas tijeras y prepara a ese hombre para la cirugía». Como si la anciana hubiese estado realmente detrás de ella, Candy asintió con la cabeza, en silencio, y con manos sorprendentemente firmes, tomó las tijeras y comenzó a cortar el uniforme del joven. La muchacha vertía lágrimas silenciosamente, mientras sus dedos retiraban los pedazos de tela, descubriendo las heridas sobre el firme pecho del joven. Candy desvistió al hombre, con movimientos rápidos, y cuando estuvo completamente desnudo, continuó con su callada tarea, lavando con cuidado el polvo y la sangre seca sobre toda la piel del joven, que estaba ya hirviendo en fiebre. Si Terry no hubiese estado inconsciente y mal herido, la situación hubiese sido extremadamente bochornosa para la joven, pero Candy había visto morir en cirugía a demasiados hombres por heridas menos impresionantes que las de Terry, así que su corazón no dejaba lugar, en aquel momento, para otro sentimiento que no fuese un inmenso miedo. Tal y como le había ordenado la voz de Mary Jane, Candy había dejado de ser mujer por unos instantes, para quedar reducida a una enfermera, con un solo y desesperado propósito: salvar una vida.